Recordarán, familia, que en el capítulo pasado, después de varios días en el fin del mundo, Ushuaia, ya era hora de retornar. No había más caminos hacia el sur a dónde andar. Así que tomábamos ruta hacia el norte y llegábamos nuevamente a la ciudad de Río Grande, en especial a la motoposada de la Casita del Mar. Así es una playita en Argentina, en la Patagonia, en la Tierra de Fuego, para ser más exacto, o sea, todavía más bajo. Recuerden que aquí estamos más cerca de la Antártida, del Polo Sur, que desde el mismo Buenos Aires. Así de cerca estamos al tema frío. Entonces es simpático. Igual van a ver, pues para lo que uno está acostumbrado en Colombia, la arena es negra. Es negra. Bueno, es diferente. Entonces dirán, ay, pero ¿cómo es la Colombia? ¿Es blanca o amarilla? Miren, esto es tan bonito. Igual el mar es igual de hermoso en cualquier lado. Así no hay nada que hacer. Un poquito frío, eso sí, el agua. Pero hermoso, hermoso, hermoso. Chao, parcerito. Me vieron. Vamos, papá. Deliciosos, buena vida, buena ruta. Si no, nos vemos en Colombia. Ya tengo donde llegar a Medellín. Hola, hola. Hola, hola. Nosotros no hemos hablado, ¿no? Más tardecito hablamos un ratito. Ah, bueno, dale. Familia, las motoposadas son hospedajes especializados en motoviajeros. Son casas, hostales o espacios adaptados para recibir estos tipos de personas que viajan en moto. Para el viajero es una experiencia única porque convives con otras personas que están en las mismas condiciones de tu viaje. ¡Qué bonito! ¡Oh, sí! A esta chica, tengo que terminar de filmar. a Miguelín, estos dos parceritos. ¿De ¿De qué parte de México eres, De la cabrón? Ciudad de México. Ciudad de México. Ciudad de México, de los chilangos. ¿Y de allá vienes? De allá venimos. Hace 8 meses que salí, haciendo ruta y conociendo gente y lugares y destinos y ráfagas de viento y lluvias y huracanes y temblores y de todo. ¿Y qué tal Colombia? Ah, ese país es hermoso. Marianita, tengo acá ya al vicepresidente ejecutivo industrial de esta casita. Vine a ver si la casa estaba en orden. Vengo a controlar que esté todo en orden. Veo que está todo en su lugar. Todo limpio, hemos barrido. La moto está limpia. Bien. Bastante bien el parcero. Bastante bien. Bueno, adivinen qué estoy haciendo. Adivinen, adivinador. De Colombia para el mundo. Haciendo arepitas en Argentina. Miren a qué parceros. Adivinen, me encontré en el mismo hospedaje donde me encuentro. ¿Quieren ver? Ellos también son dos chicos colombianos que le están dando la vuelta a Sudamérica. Hola, parcerita. Vas a salir en un canal humilde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo es tu canal? Nuestro canal se llama Un Dúo por el Mundo. Creo que acá lo tengo. Sí. Un Dúo por el Mundo. Obviamente que son los expertos viajeros en tiempo, en distancia, en lugares, Sí. en canal mucho más denso, mucho más productivo. Muchas aventuras hemos vivido, ya llevamos como 1 año y 3 meses viajando por Sudamérica, hemos conocido más de 8 países hasta el momento, no, la hemos pasado espectacular,
estamos muy contentos porque ha sido una aventura demasiado grata, muchos aprendizajes, muchas aventuras, demasiadas personas. Muy lindo el viaje hasta el momento. La primera en su tipo. Este parcero anda con su gata viajando al fin del mundo. Una gata motera. Amigo colombiano. ¿Qué opinas de llegar al fin del mundo, Manchas? Ya. Di algo. Ya. Chao. No quiere mirar la cámara. No, está mirando al otro lado, digo, por eso. Toca y no hay nada vivo dentro de mí. Floto en el aire desde esa tarde cuando mi cabeza explotó. El piso es el ¿Cómo? Me retiro, dejo posesión acá, entrego las funciones acá al parcero, todo en orden. Yo creo que juntos conquistaron el mundo y conquistaron la casita del mar. Este parcero argentino motero ha venido acá 7 veces y tuve la fortuna de encontrármelo. Más adelante nos veremos, parcero. Y seguidores que tengo en Chile el canal. Sí, tengo seguidores por todo el mundo. Así que, the world. Buenos días, familia. Bueno, les cuento que estoy en Río Grande. Río Grande es la capital teórica de las Malvinas. Ya saben la historia de las Malvinas y no las colocaré, familia. Y por supuesto, entonces uno de los monumentos más grandes que he visto del tema de las Malvinas está acá en Río Grande. Es que hoy voy a ver una carrera de motos. Dicen que es la carrera de enduro más antigua del continente. Les voy mostrando, familia. ¡Uhú! Éramos entonces espectadores de la carrera más antigua de enduro de Argentina, la Vuelta a la Tierra del Fuego. El recorrido es casi cerca de 400 kilómetros ida y vuelta entre Río Grande y Ushuaia. Y la ruta predilecta son las zonas rurales, naturales y la berma de la carretera. La carrera es una mezcla de condiciones extremas: viento fuerte, lluvia, frío y terrenos de lodo, piedra y mucha adrenalina. Indiscutiblemente un evento que, estando acá y amante de las motos, no me podía perder.
además del fútbol y como todo espectáculo motero, aquí en Argentina tiene muchos seguidores y acompaña la carrera durante todo su trayecto. Sin embargo, hay un solo sitio en que es imperdible y todo el mundo se acumula para poder estar presente. Y se llama La Trepada Valdés. Es un tramo icónico y desafiante de la vuelta a la Tierra del Fuego. Es una subida empinada que pone prueba técnica y resistencia a los pilotos. Se caracteriza por su pendiente muy exigente, terreno irregular y condiciones climáticas adversas. Entonces, acá en mi proyecto Suramérica, duro, durísimo, ya el cuerpo estaba muy cansado y no podía andar muy conforme, muy fuerte. familia, ¿cómo lo vieron? Me encantó, una cosa de locos esta vaina. Pero bueno, les tengo que contar algo, familia. Marianita, en la casita del mar, que es donde me dirijo ahorita, me propuso que si me quedaba por acá una temporada y le ayudaba en la moto posada. Esto implicaría que me quedo por acá un rato. ¿Qué opinan? Era así, familia, que sin querer teníamos la posibilidad de permanecer en estas hermosas tierras, junto al mar. Esto es el amanecer en Río Grande. Qué bonito. Eso sí, con mucho frío. Básicamente era hacer un voluntariado en la motoposada de la casita del mar. Y así esperar hasta que el último viajero cerrara la temporada de otoño. Con eso yo ayudaba a Marianita. Esta vez me toca irme a mí. Les dejo a los cuidadores en la posadera. Me voy al fin del mundo a buscar la puta foto. Y a cambio de estar acá, yo podía seguir conociendo gente de todo el mundo. Uno aquí trabajando, Mariana se fue y viene quién me queda aquí. Podía elaborar mucho más fácil con mi trabajo virtual en Colombia. Podía también conocer mucho más de la cultura argentina. Sobre todo pude conocer que era el frío de otoño en el fin del mundo. Hola. Buenos días, familia. Hoy otro día en Río Grande. Lo mejor de todo, con un frío, estamos a 2 grados de temperatura.
muy simpático el clima. Pero hoy va a haber algo divertido. Resulta y acontece que hay gente loca de loca. Les voy a mostrar dónde estoy. En la costera aquí en Río Grande, Argentina. Ya se podrán imaginar cómo está el clima, pero lo divertido de todo esto es esta gente. Nadadores de agua fría. ¿Ah? Se van a meter en este frío a un agua fría. Pero lo más es que me dicen que probablemente puede estar más caliente el agua que el clima. Obviamente donde me ven, yo tengo chaqueta, saco, camisa, gorro, guantes todavía no tengo porque no me deja manejar el celular. Pero esa es la idea. Entonces va a ser algo divertido por lo menos de ver. Claramente que no voy a pensar en entrar. Aunque ya me están diciendo, mete que sea los pies, mete los pies. Pero hasta el último momento te ha cagado frío. A esta vez ya llegó otro con medio guantecito. Marianita, ¿qué locura vas a hacer? Vamos a ingresar por segunda vez, Germán. Gracias por estar acá a mi lado todos estos días. Mirá cómo está el mar, mostralo, está real. Ya lo mostré, está, Sí. además que está haciendo mucho frío. Sí. Pero me dicen que probablemente adentro del agua va a estar más fresquito que aquí. Por lo menos va a estar mejor. Sí, va a echar el agua. ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente estar a segundos de entrarse a esa agua nevera? Un poquito de nervios también. Sí. Pero bueno. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tenga cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me pregunta por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la nariz fuerte. No somos muchos, no somos pocos, Pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos, locos, locos. Somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. ¡Wow! No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. Si no lo ves, estamos todos camuflados. Tenga cuidado, mucho cuidado. Hay gente loca en todos lados. Empezamos a conocer lo que era verdaderamente el frío acá en Tierra de Fuego en otoño. Pero seguíamos en la casita del mar conociendo gente de todo el mundo. Chicos, buen viaje. Buen viaje. Un abrazo para Mariana. Vamos, Mariana. Gracias, Mariana. Gracias. Dios le bendiga. Era así que conocí a esta pareja de alemanes, Tim y Jessie. Son dos viajeros que andan por el mundo en moto y lo mejor de todo es que se casaron. De luna de miel decidieron darle la vuelta al mundo y en vez de argollas se regalaron sus motos. Ya habían pasado por Colombia y estaban ahora aquí con un problema. Él es un parcero de Alemania, ya estuvo en Colombia, viene desde Alaska y contaba, no sé, ellos son un matrimonio, no se regalaron la argolla de matrimonio, sino que tienen las motos, que la moto de él tiene el nombre de ella, él y la moto de ella tiene el nombre de él. ¿Cierto, parcero? Hola. Su problema era que una de las motos había muerto, tenía que tener una reparación mayor y el repuesto tardaría un par de semanas. Jessie, una parcera,
alemana. Eso. Eso es mío, eso es Tim. Where are you from? From Alemania. Alemania. Sí, Alemania. How many days in your trip? 2 años y medio. Oh, mucho, mucho. Excelente. ¿Desde dónde? Alaska, Ushuaia. Sí, perfecto. Hola, hola familia. Hace rato no nos hablamos, hace rato no nos decíamos cosas, pero hoy estoy en una feria de autos antiguos en Río Grande y hay unas bellezas de carros. Sé que también hay una sección de motos, entonces lo vamos a ver. Ahí les voy a mostrar escenas, les voy a mostrar carritos súper antiguos, pero que están muy bonitos, ya lo van a ver. Belleza. Y ahí está, conforme a 164. Lindo, ¿no? Esa cosita, ¿eh? Ah, ¿qué tal esas cositas que estamos viendo? Hola Marianita. Hola Germán, hoy estoy acá, fui invitada a exponer la moto, la Puma. Es un evento solidario que se hace por tercera agrupación de autos clásicos y especiales. Esta moto es una Puma creada en 1959, cuarta serie de 3 tiempos, pero las Pumas fueron creadas en 1952 en la provincia de Córdoba y fue un éxito por su económico valor y accesible el diseño para que puedan los trabajadores movilizarse en la región. ¿Por qué fue tan importante en Argentina? Porque fue una de las primeras motos que se crearon y al ser accesible el precio, los trabajadores podían acceder a tener una y movilizarse. ¿Cómo empezó el amor por las motos? Y a raíz de mis hijos, mi hijo Miguel, él es el más fierrero de la familia, hace 15 años que tiene su moto, su primer moto, y ahí comencé a acompañarlo, a hacer como de apoyo. Me fui incorporando de a poco a los grupos de motos, integré una agrupación y por ahora, por el momento, me encuentro recibiendo viajeros en mi casa, que la llamamos la Casita del Mar. Y queda en casa, participó de un desfile del 2 de abril y ahora está en exposición en mi casa, que se llama la Casita del Mar. Es un lugar donde recibo viajeros de todo el mundo, motoviajeros, ciclistas y personas que se movilizan en motorhome. Era así, familia, que gracias a Marianita, a Kobe y a la Casita del Mar, ya habíamos estado disfrutando de una larga temporada de fríos de otoño en Tierra del Fuego, en Argentina. Es así que en estas tierras tan lejanas, cuando ya se acerca el frío del invierno,
Argentina a llorar y bueno, no pude. Los viajeros poco a poco se retiran. Las motos se apagan y los motores dejan de rugir. En otoño, así es. Oscuro, 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 nublado. Frío, 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 mucho frío. ¡Ah! Pero feliz, 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 feliz de vivir. Feliz. Sin embargo, la temporada se acaba solo cuando el último viajero dice adiós. Germán utiliza expresiones colombianas para referirse a mí. El otro día me dijo que era un poco intensa. Ahora dice que tengo inestabilidad emocional. Pero eso no es término colombiano. No eché cuentos. Bueno, Germán se va el lunes y va a completar los 50 días en la casita del mar. Pero tenemos la parte 2. Él va a regresar el próximo año en invierno y ahí se va a quedar de mayo a septiembre y la que se va a ir va a ser yo.